Un saludo muy especial para los docentes con quienes compartimos la siguiente formación asincrónica sobre las orientaciones del material PTA-PRES en la teoría de las situaciones didácticas. Mi nombre es Andrea Asunción y tendremos un invitado, el licenciado en Matemática y Magíster, Zen Hernández. Para motivar a los docentes en el uso de los materiales PRED como herramienta importante en su práctica pedagógica, se trazó el siguiente objetivo que con el desarrollo de la formación asincrónica queremos alcanzar. El objetivo es reconocer el funcionamiento de las secuencias didácticas del material educativo de matemática PRED a partir de elementos teóricos de la teoría de las situaciones didácticas de Guy Brousseau. Guy Brousseau utiliza la expresión situaciones didácticas para referirse a cómo se debe ofrecer el conocimiento en la adquisición de las matemáticas, además de hablar de cómo participan los alumnos en él. A continuación, tendremos la presentación de las situaciones didácticas, explicando desde el material de Matemática PRES, el cual se encuentra desde los grados primero a quinto. Muy buenas, estimados compañeros docentes. En esta parte vamos a recordar un poco la secuencia didáctica del material de PRES. Voy a compartir pantalla con ustedes. Y aquí vamos a recordar un poco lo que es la secuencia didáctica de este texto de PRES, o Teoría de Situaciones Didácticas de Brousseau. Lo primero que debemos recordar es que este material de PRES, el desarrollo o la secuencia didáctica se basa en 4 etapas. La primera etapa se llama etapa de comprensión, la segunda etapa de descontextualización, la tercera etapa se llama etapa de resolución y por último la etapa de reflexión. Recordemos que al igual que el texto de Máximo, que contiene el recorrido pedagógico de Singapur, se basa en la resolución de problemas. Entonces, la primera etapa, conocida como etapa de comprensión, lo que hace el docente es estudiar y analizar con el estudiante una situación problema. No resuelve el problema en este momento, sino que trata que el estudiante comprenda la situación problema, que el estudiante sepa que necesita de algunos conocimientos, unas habilidades por aprender para enfrentarse a esa situación problema. Y eso se hace en la primera etapa, conocida como la etapa de comprensión. En esta etapa, el docente le pide al estudiante que proponga cómo puede resolver ese problema. Se hace una estructura de algún dibujo, una lista, una secuencia, en fin, pero no le propone que resuelva el problema en ese momento. Luego viene la siguiente etapa que se llama etapa de descontextualización. ¿Por qué? Porque en ese momento se deja ese contexto quieto de la situación problema y pasamos a algo que se conoce en el material de PRES como centros de aprendizaje. ¿Qué se hace en esos centros de aprendizaje? Pues sencillamente el docente con el material manipulativo que se ofrece en este texto de situaciones de PRES, enseña al estudiante algunos ejercicios, algunas actividades muy puntuales que ofrece el libro, se desarrollan, se ejercitan, lo de centro 1, centro 2, centro 3, centro 4, lo que el docente requiera para que el estudiante adquiera las competencias, el aprendizaje necesario para enfrentarse a la situación problema anterior. Luego viene la etapa de resolución, es decir, regresar nuevamente a la situación problemas. Ya creemos que el estudiante está un poco más competente para resolver la situación problema. Entonces, ¿qué se hace en esta etapa de resolución? Pues sencillamente se le pide al estudiante que dé
su proceso y su solución de esa situación presentada en la etapa 1. Ahí donde viene un proceso de retroalimentación del proceso, donde hay una coevaluación con los compañeros de clase, se le pide a otros compañeritos cómo le pareció lo que dijo, mostró un compañero en específico. Y por último, viene la etapa de reflexión, cuando se interioriza al estudiante, cuando se hace un proceso de metacognición. Aquí podemos hacer una especie de retroalimentación formal, por ejemplo, aplicar la escalera de Daniel Wilson, donde se pide un proceso en escalera de abajo hacia arriba de clarificar. Segundo viene valorar los puntos positivos del estudiante. Tercero, presentar inquietudes como docentes, preguntas que nos llevan a que el estudiante de pronto tenga otra manera de resolver el problema. Y por último, brindar las sugerencias específicas. Todo eso se puede hacer en esta etapa conocida como etapa de reflexión. Yo quiero dejar la diapositiva ahí un momento porque quiero que vayamos directamente a un libro. El libro, por ejemplo, de primer grado, la primera situación que presenta es la situación problema de los insectos. Y note de que en esta primera parte, pues se lee el problema de los insectos, se le hace preguntas poderosas y preguntas orientadoras para que el estudiante analice y comprenda, no resuelva el problema, comprenda el problema. Luego se desarrollan los centros de aprendizaje que observamos aquí, por ejemplo, los números de mi cuerpo, centro 2 completo cajas, centro 3 juego de dados, centro 4 elijo tarjetas, descubro el número. Y notamos que todos esos centros de aprendizaje se pueden desarrollar mediante un material manipulativo que hay a partir de la página 26. Y yo le quiero mostrar o mencionar que a partir de la página 26 hay una cantidad de material manipulativo que el estudiante puede recortar y va de la página 26 hasta la página 54. Una cantidad de material para que el estudiante se enfrente a esa situación problema desarrollando cada uno de esos centros de aprendizaje. Pero veamos el problema como tal en concreto más adelante, después de presentar el contenido, viene entonces la primera situación problema. A veces podemos durar todo un periodo analizando en sus 4 procesos esta situación problema. Entonces se le brinda al estudiante un contexto. El contexto es que se le da bienvenida a los padres de familia, a los estudiantes en una aula de clases y se le pide a los estudiantes decorar el aula de clases o una pared o sencillamente un tablero con unos objetos. En este caso se le pide que haga el dibujo de una mariquita o el dibujo de una abeja. Entonces se le dice al estudiante, te proponemos diseñar un insecto de acuerdo a las siguientes orientaciones. Entonces ya empiezan a haber unas orientaciones específicas. Primero, para crear tu insecto debes tener en cuenta las siguientes condiciones. Tu insecto debe ser parte de la familia de las mariquitas o de las abejas. Y otro es, tu insecto debe cumplir todas las características de la familia que ha elegido. Es decir, el niño elige o hacer un objeto, un dibujo, una mariquita específica o una abeja, una de las dos. Y en este momento, el docente en su planeación puede pensar, bueno, si estamos hablando de insectos y de familias, de algún tipo de insectos, entonces quizás puedo relacionar esta situación, problema, con ciencias naturales, ¿cierto? Y que este aprendizaje no solamente se base en matemáticas, sino también en desarrollar aprendizajes en ciencias naturales. O sea que podemos hacer unas actividades que apunten al desarrollo de competencias en ciencias naturales.
Entonces, más adelante se sigue leyendo con el estudiante. Esto se hace en la primera etapa, etapa de comprensión. Características de tu mariquita, por ejemplo, si se elige hacer este dibujo. Debe tener una caparazón, y en el caparazón debe tener 3 puntos amarillos. Entonces es una pregunta poderosa para un niño de primer grado. ¿Cuántos puntos amarillos debe tener el caparazón de tu dibujo? El niño le da la respuesta. Más puntos verdes que puntos amarillos. Entonces volvemos a hacerle la pregunta. ¿Cuántos puntos verdes cree que debe tener si son más puntos verdes que amarillos? Entonces podrá decirle 4, 5 o más. Decir algo. También se le indica tantos puntos azules como puntos amarillos. Ahí otra vez se le hace una pregunta orientadora. ¿Cuántos puntos azules debe tener el caparazón de tu dibujo? Y también le hace otra instrucción, un punto rosa menos que el número de puntos amarillos. Por último se dice, menos de 15 puntos en su caparazón en total. Entonces, se lee esta información con el niño y con su acompañante. Se le brindan preguntas poderosas, orientadoras, que él analice toda esa situación de comparar más que, menos que, y de pronto brindarle la oportunidad que en ese momento le haga un esquema de cómo se puede resolver el problema. De hecho, en una de las páginas se presenta este cuadro aquí, donde se le pide al niño que haga un esquema, un dibujo de cómo podría quedar el caparazón de su dibujo teniendo en cuenta esa característica, pero en ese momento no entramos a resolver el problema. No analizamos si lo que hizo está bien o está mal. ¿Qué hace el docente? Pues pasa esa etapa de comprensión y empieza a desarrollar la situación, problemas, los centros de aprendizaje con el material manipulativo. Entonces aquí le sugieren qué material manipulativo va a utilizar y desarrollar el centro de aprendizaje. Por ejemplo, el centro 1, los números de mi cuerpo, ejercitación. Encuentra 3 formas diferentes de representar la cantidad con dibujos o con el material. Entonces en la primera columna le presentan el número 2. La segunda forma de representar el número 2, pues es una ficha de dominó con el que indica 2 pintas. La segunda forma puede ser un dado que indique 2 puntos. La tercera forma puede ser unas fichas de allá del cuerpo donde represente, por ejemplo, 2 manos, 2 piernas. Eso es lo que se le pide a ese niño en este centro 1. Cómo representar el 2, el 5, el 4, 2 pies en diferentes formas. Y así desarrolla centro 1, centro 2, centro 3, centro 4. Cuando hace todas esas actividades con material manipulativo que el mismo libro le está brindando, regresa el problema de los insectos y le presenta a usted entonces el óvalo que está acá. Vamos a mostrárselo nuevamente. En el mismo libro me muestran acá. Y listo, entonces vamos a dibujar tu insecto, cómo debe quedar con las características que te dieron en las instrucciones. Leemos nuevamente las instrucciones y pedimos al estudiante que resuelva. Al resolver el problema, presenta su dibujo. Mira, este es mi dibujo. Inclusive podemos integrar este aprendizaje a una actividad artística porque es un dibujo, es un diseño que el estudiante va a mostrar. Va a utilizar colores, va a utilizar témpera, va a utilizar crayones, en fin, podemos integrar a esta situación problema. Vimos que a ciencias naturales y ahora estamos viendo que también a artísticas. Listo, el estudiante presenta su dibujo, entramos entonces a reflexionar con él si está bien, si está mal, si las características de los colores o la cantidad de colores amarillos, azules y verdes coincide con lo que me pidieron. Pedimos clarificación, valoramos su actividad, le hacemos preguntas de reflexión y por último le hacemos sugerencias de cómo estuvo la actividad.
se hace en la última etapa, que se llama etapa de reflexión, donde ayudamos al estudiante a reflexionar sobre su aprendizaje. ¿Dónde se encuentra en este momento? ¿A dónde lo queremos llevar? Si hacemos eso, obviamente estaremos brindándole al estudiante que desarrolle su pensamiento matemático, que su aprendizaje sea profundo, que de hecho genere un aprendizaje autónomo que tanto necesita en esta era de información y comunicación. Bien, por último quería presentarles una guía de aprendizaje fundamentales y orientaciones de didáctica para educación en casa del pensamiento lógico matemático. Y esta guía hecha por varios docentes del distrito de Barranquilla, donde se le presenta aprendizajes fundamentales que debe desarrollar el niño en esta etapa de aprendizaje remoto, en educación a distancia. Por ejemplo, ¿qué es lo que debe saber un niño de transición en matemáticas? Ahí se le muestra en este ejemplo, no lo vamos a detallar para no extendernos en el tiempo. Y también le presentan aprendizajes fundamentales de matemáticas para primaria. Entonces, ¿qué hace un docente? Pues resaltar esos aprendizajes, esas evidencias, si lo está desarrollando con su curso. De pronto al docente de primero lo analiza, se lo pasa al de segundo, después al tercero y por último el de quinto, va subrayando y dice, bueno, todos estos aprendizajes están en nuestra malla curricular, están en nuestra planeación y por lo tanto estamos analizando, realizando, desarrollando estos aprendizajes de acuerdo a los derechos básicos de aprendizaje que se están promocionando. Entonces, mis compañeros docentes, muy agradecidos por la atención prestada a esta parte y entonces nos veremos más adelante. Que pasen muy bien, les doy un cordial saludo. Para terminar, queremos dejarles las siguientes recomendaciones generales. Hacer uso del material Matemática PTA PRES, relacionándolo en las guías de aprendizaje y en las planeaciones siempre orientadas por los tutores. Para cumplir con el objetivo de aprendizaje, las etapas se deben realizar secuencialmente de manera apropiada. Se debe reconocer la adaptación y el uso de las rúbricas de evaluación para el proceso de seguimiento al aprendizaje. Es importante tener en cuenta el módulo de evaluación en el cual se amplía sobre el uso pedagógico de las mismas. Debemos planear desde un sentido prospectivo en el que el docente es capaz de adelantar las acciones de los estudiantes y de esta manera poner a disposición la situación didáctica. Las teorías de las situaciones didácticas brindan la posibilidad de construir medios en el que el estudiante interactúa directamente. El reconocer las teorías de las situaciones didácticas con etapas del material PRES permite al docente diseñar otras situaciones que le permiten al estudiante retroalimentar y construir conocimiento desde las situaciones. Compartimos también una bibliografía importante para ustedes en este trabajo. Muchísimas gracias por su atención.